Sean bienvenidos al noveno episodio de Desaprende. Yo soy Carlos García. Mi nombre es Macri Chamber, este es el espacio donde cuestionamos lo conocido. El tema de hoy será la educación. Y bueno, como de costumbre nos gustaría iniciar con la definición que entendemos de qué es la educación, que es aquel proceso de facilitar el aprendizaje, adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos. Pero bueno, ya, vamos a iniciar ahora sí con lo bueno. Ya hablando en serio, justamente lo que acabamos de hacer es lo que no debemos hacer, que es el modelo de aprendizaje que tradicionalmente hemos aprendido a lo largo de, pues por lo menos de mi vida, que es en el cual yo iba a la escuela, simplemente se me enseñaba a través de un profesor que daba una clase, me decía que aprendiera y repitiera ciertas cosas, pero nunca me daba realmente la información en el sentido de qué me iba a poder aportar esto o de qué manera yo podía también involucrarme dentro del mismo sistema. No tanto en esta parte nada más de repite esto 20 veces, ¿no? Y ya es la respuesta correcta. O sea, porque al final del día los exámenes se basaban en eso. Es, preséntate al examen y repite exactamente lo mismo que repetiste 20 veces a lo largo de la carrera. Sí, textualmente lo que el maestro en su pizarrón o te dijo que escribieras en tu cuaderno se repitiera en una misma hoja que se llama distinto, examen. Exactamente. Y eso pues a lo largo de mi aprendizaje, el día de hoy lo puedo ver reflejado como esta parte en la cual tuve dos tipos de maestros. Los maestros falsos y los verdaderos. O sea, hablando de los maestros falsos, son lo que yo entiendo, aquellas personas que me dan un conocimiento sin realmente haberlo experimentado en su propia vida, ¿no? O sea, simplemente ellos también aprendieron a memorizar y a dictar, ¿no? Lo que habían aprendido, pero nunca lo llevaron a la práctica. Sí, es como tener un curso pedagógico para poder enseñar, porque como bien decías, creo que esto tiene 200 años o más de trascendencia histórica en la cuestión de cómo aprendemos a los distintos conocimientos, prácticamente. Y esto tiene su inicio en la cuestión militar en Francia, cuando pues, prácticamente se procuraba educar para pues, invadir otro país. Pero posteriormente esto pues, se dio el cambio de una vez que terminaron las guerras y cosas por el estilo, a trascenderlo a fábricas y posteriormente a la educación, porque ahora es el mismo procedimiento donde tú tienes que seguir cierta cantidad de reglas, como tú bien decías, a repetir a través de una y otra vez, de una forma consecutiva, hasta que te saliera. Y de la misma forma es el día de hoy. Sí, y también es entrar en esta cuestión en la que ahora nos vamos con los maestros verdaderos, por así decirlo, o auténticos, que son aquellos que ya vivieron una experiencia, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, el profesor que teníamos en Derecho Procesal, que él nos decía exactamente cuántos escalones tenía que subir en tal juzgado o cualquier cosa, y te lo hacía en un sentido de que te daba la información que necesitabas para poder desarrollar una habilidad nueva o para entender un tema, pero te hacía ver que él ya lo había experimentado. Te contaba su historia. Exacto, o sea, pero en una que podías ver reflejado en una persona cómo se hace el procedimiento. No como con muchos otros profesores que nada más era, bueno, sí... sigan lo que dice el código. Exacto. O cosas por el estilo, sigan lo que dice el libro de texto. Y bueno, no solamente en nuestra carrera que es Derecho, sino en otras materias como bien puede ser nutrición, psicología, que muchas veces son tan teóricas o independientemente de la rama que tú decidas, creo que todas tienen esa misma función en algún punto, ¿no? Insisto, creo que esto es una parte teórica que siempre va a estar apegada, pero no hay que sobrepasar el límite de ello, porque sí, está bien leer los textos, está bien transcribir ciertas cosas para que justamente nuestro cerebro razone, pero no que todas las clases y toda la forma de educación sea así, desde que estamos en primaria. Quizás en primaria sea como lo más... Sí, eso yo todavía estoy de acuerdo con eso, porque obviamente es... conocer el mundo todavía. Exacto. Pero ya posteriormente creo que ya es... esta parte creativa. Sí, aniquila muchas cosas. O sea, tu pensamiento creativo, tu pensamiento crítico, todas esas cosas que como niños tenemos, poco a poco las vamos desaprendiendo. Exactamente, y es justamente esta parte por cómo está estructurado el enseñar. O sea, los profesores enseñan porque a ellos les enseñaron a enseñar de esa forma. O sea, yo sé que suena como un trabalenguas, pero al final del día es esto. O sea, simplemente es, yo te doy un conocimiento que tú tienes que transmitir, de la misma manera que yo te lo transmití a ti.
¿no? Sí, como de generación en generación. Exacto. Pero aquí lo que quiero llegar es que muchas veces nada más nos enseñan el cómo es, pero no el para qué fue creado. Y aquí es muchas veces que hago esta analogía de yo no puedo aportar algo nuevo si no sé, para empezar, qué es lo que estoy haciendo y para qué fue creado. Si nada más sé hacer algo por repetición, es como ser un robot, como una máquina. O sea, sé desarrollar un problema, pero no sé quién fue la primera persona que lo desarrolló, no sé cuál fue el pensamiento crítico o creativo de la persona que lo hizo. Y si yo no tengo todos esos conocimientos de para qué estoy haciendo algo el día de hoy, es muy difícil que yo pueda encontrar algo nuevo que pueda aportar, o una manera más fácil de hacerlo, o una idea que sobrepase a esta, ¿me explico? O sea, pero esto viene siempre de entender las bases de para qué estoy haciendo lo que hago el día de hoy. O sea, te puede gustar una materia, sí, y es ahí donde podemos entrar en esta parte de entender que los problemas de la educación tradicional es que siguen siendo, o que son más bien, obsoletos el día de hoy. Podemos entender que ese tipo de conocimientos, como bien dices, en la era industrial, fueron creados para poder hacer a trabajadores que fueran, una vez saliendo de las escuelas, los que trabajaran en las empresas. Y eso es lo que vemos el día de hoy. Nuestro sistema se basa en enseñarle a los alumnos a que el día que salgan de la universidad simplemente sean empleados o autoempleados, pero nunca nos hablan de inversiones, de finanzas, de temas que realmente podrían hacer que nuestras perspectivas cambiaran a un mundo completamente diferente. Para empezar, las personas que más gastan impuestos son los empleados y los autoempleados, pero eso no nos lo dicen en las escuelas. Una, porque no lo saben ni siquiera. No se los enseña. Exacto, no, el profesor que te enseña algo, muchas veces ni siquiera él lo sabe, porque él es un empleado. Él también fue, de alguna manera, enseñado para, pues sí. Sí, como de cierta forma condenados a repetir el mismo ciclo, porque muchas veces ni siquiera hay esa como chispa de creatividad dentro de las personas de decir, bueno, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué aquello? Y por eso creo que trascienden distintas personas o distintos personajes, como creo que en su momento fue Leonardo da Vinci, que a pesar de que se le atribuía por ser un gran pintor, tenía distintas carreras, era arquitecto, era un inventor a la vez. Y así podemos tener distintos ejemplos realmente, o sea, como que las personas no solamente se centraban en una materia, sino que abarcaban muchas materias. Exacto. O sea, no solamente se centraban en un aspecto, por ejemplo, yo estudié, supongamos el ejemplo, Derecho, ¿no? No por eso yo me voy a limitar a que la demás información que hay, por ejemplo, sobre la química, sobre la astrofísica o cosas por el estilo, no me interesen. Realmente, a mí me llama la atención el hecho de, por ejemplo, cómo Elon Musk ha hecho toda su empresa, y no solamente por ser físico y economista, ¿no? Eso una persona normal diría, ¿qué tiene que ver la física con la economía? ¿No? O sea, no hay como una relación entre materias, pero eso es lo interesante, porque nunca dejas de aprender de las demás materias. Claro, y al final del día siempre se van a relacionar. De hecho, la materia madre, por así decirlo, lo que cuando tuvimos nuestro programa de radio en algún punto, nos explicaba la persona que entrevistamos, que la materia madre de todas es la filosofía, que es la que hace que de alguna manera puedas empezar a cuestionar en dónde se relacionan una con otra. Porque aunque tú lo veas como muy alejado de qué se relacionan las finanzas con la astrología o con, no sé, con el derecho, o sea, al final siempre vas a encontrar una pequeña relación que haga que puedas encontrar, bueno, más bien, que puedas ampliar, exacto, un sentido y ampliar el conocimiento y poder desarrollar nuevas habilidades, que siento que esto puede ser el siguiente tema, donde muchas veces simplemente también en las escuelas llega un punto donde nos dejan de enseñar habilidades sociales. O sea, al principio de, como dices, en la primaria nos enseñan de, bueno, sí, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo moral, qué es lo ético, todo este tipo de cuestiones de como conductas humanas que tienes que tener con las demás personas, pero se corta en un momento donde también muchas personas que crecen carecen de herramientas para poder ser, como hablamos en el capítulo anterior, extrovertidos o también un poco más introvertidos a veces. O sea, como este balance de poder encontrar las herramientas necesarias, no solo para ser miembros de una sociedad, pero sino para poder explotar nuestras capacidades al máximo, que es justamente lo que propone Desaprende el día de hoy, que es desaprender
el sistema tradicional que tenemos entendido como la educación. Y que es la correcta. Exacto, darnos cuenta de que hay muchos otros modelos de aprendizaje, que no nada más es el tradicional que tenemos como entendidos de educación. A mí me dicen educación, yo me imagino un salón de clases, de alumnos, maestro, y para de contar. Pero el día de hoy existen diferentes modelos de aprendizaje que dan, estadísticamente hablando, mejores resultados en el desempeño no solo emocional y mental de los alumnos, sino ya a nivel profesional. Sí, y es que nosotros somos, como bien decíamos, o bien decía el filósofo Aristóteles, somos seres sociales, ¿no? Y el hecho que, como tú decías, nos restrinjan esa parte y solamente nos traten como si fuésemos máquinas de tú tienes que terminar del punto A al punto Z todos los deberes por hacer en una escuela o en un trabajo, nos limita a eso. Y nosotros tenemos que seguir, creo yo, desde mi punto de vista, tres factores esenciales, que es uno, la autonomía, que nosotros debemos de ser en ese sentido libres de poder cuestionar todo lo que nos rodea, tener una competencia que es prácticamente como tener esa dopamina de, bueno, tengo una persona que es superior a mí, quiero o parecerme a él o superarlo, y si no es el caso, tener como ejemplo uno mismo. Yo, ¿qué voy a hacer para ser la mejor versión de mí mismo? Y el último, que es la parte de las conexiones o relaciones sociales, que es lo que tú señalabas. No podemos estar nosotros solamente en un ambiente solitario sin poder convivir con otras personas y desarrollar las habilidades. Claro. Porque no podemos aprender nada nuevo si solamente nos centramos en nosotros mismos. Tenemos que ver o escuchar e incluso platicar con otras personas para debatir cuál es su punto. Y creo que este es un... Sí, para abrir la mente. Exactamente. Un ejercicio que todo el mundo debería de hacer, al menos, no sé, prácticamente después de ver el video, claramente, que dos personas tengan posiciones distintas. Pongámoslo en un caso de fútbol, ¿no? Okay. O de básquetbol. Que en tu caso tú le vas a los Celtics, ¿no? Y yo le voy a los Warriors. Entonces, yo voy a dar mis puntos a debatir, o defender más bien, sobre qué equipo es mejor, ¿no? Obviamente voy a defender el mío. Claro. Pero si hacemos el cambio y yo defiendo a los Celtics y tú a los Warriors, ahí va a haber un contraste sobre cómo piensa la otra persona, por qué los está defendiendo. Entonces esto va a generar un nuevo aprendizaje para las personas, una nueva, como tú bien decías, ampliación en nuestra mente. Claro, justamente esto me recuerda a la expresión que decía Alvin Toffler, la que mencionaba la semana pasada. Sí, esta consiste en que los analfabetas del siglo XXI no van a ser las personas que no sepan ni leer ni escribir, sino van a ser los que no sepan aprender y desaprender. Y bueno, ya nada más para terminar esta primera parte de la educación, nos gustaría mencionar algunos de los nuevos métodos de aprendizaje que han demostrado tener mejores resultados para cuando los estudiantes salen al mundo real. Uno de ellos es el que se basa en proyectos de ABP, que consiste en darle a los estudiantes como estos modelos de resolver problemas, pero dentro del mundo real, o sea, como una simulación realista. Okay. Luego está el segundo, que es el de Flip Classrooms, que es el modelo en el cual se le da el material de aprendizaje antes de que el estudiante entre a los salones de clase, para que simplemente se llegue a debatir del tema. O sea, que ya no necesiten realmente los profesores tener que dar la explicación, la teoría y resolver pues muchas preguntas que al final del día pierden tiempo, ¿no? Simplemente es esta cuestión en la cual los estudiantes pues aprenden por ellos mismos y simplemente resuelven las dudas que tengan acerca de lo que ya saben, o sea, no entran en blanco. Y por último está el sistema de microaprendizaje o microescuelas, que es reducir el número de estudiantes para que la educación sea un poco más personalizada, por así decirlo, ¿no? Porque a veces vemos que hay pues salones con demasiadas personas y obviamente un profesor con 1 o 2 horas o incluso 3 horas, pues es muy difícil que realmente pueda resolver una pregunta de, no sé, 50 personas, 20 personas. Sí, ¿no? De un tema en concreto prácticamente. Sí, y al final del día siento que al reducir el espacio, más bien la cantidad de estudiantes, es mucho más fácil poder pues ver realmente cuáles son las necesidades de cada uno de ellos y poder pues encontrar esa metodología que le sirva a cada quien, porque al final del día cada persona es un mundo, cada persona aprende de una manera diferente y muchas veces es darte cuenta cuáles son tus cualidades, tus debilidades
para que puedas mejorar en lo que te hace falta y simplemente explotar la parte creativa. Exacto, y con esto creo que bien las personas podrían quedarse un poco satisfechas con la información que nosotros les brindamos el día de hoy. Si les ha gustado toda esta cantidad de temas sobre la educación, esperen la segunda parte. Si les surge algún comentario que crean que pueda aportar, que les haya gustado sobre estos modelos, sobre la forma en que actualmente en su país, que lo estén viendo, estén aplicando un método distinto, pues háganoslo saber, o si siguen con el mismo, de la misma forma, de este lado van a estar apareciendo en nuestras redes sociales. Y sin más por el momento, yo soy Carlos García. Mi nombre es Max Luchemer. Y esto fue Desaprende. Hasta la próxima.